Hoy, de primera mano. El atentado terrorista a un semanario satírico francés generó conmoción en el mundo entero, pero también reavivó el debate sobre si es necesario poner límites a la libertad de expresión. El Papa Francisco utilizó un ejemplo cotidiano para dar a entender que el periódico provocó la reacción islámica, aunque condenó el atentado. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Entérese ahora, de primera mano. Y tenemos que decir que tenemos un panel especializado, personas conocedoras, no solamente del periodismo, sino también catedráticos del derecho a la información. Y con justicia podemos decir que queremos elevar este debate para que se pueda comprender conceptualmente lo que se estaba discutiendo en redes sociales. ¿Se debe o no se debe poner un límite a la libertad de expresión? O en todo caso, ¿quiénes deben ocuparse de establecer los criterios para determinar que un asunto ya se salió de las manos? Roberto, en algunas ocasiones vemos lo que pasó en Francia como algo muy lejano, algo que quizás no nos afecta mucho como paraguayos, pero la libertad de expresión también está muy censurada en nuestro país. Vemos casos de narcotráfico y de asesinatos que se dieron por este hecho. También vemos lo que ocurrió en Argentina recientemente con la muerte, suicidio, no se define bien, de un fiscal que estaba investigando a la presidenta Cristina Fernández. Y es así como los delitos de la libertad de expresión se ve censurada en muchas ocasiones. Es por eso que el debate también es mucho más amplio. No solamente lo que ocurrió en Francia con el semanario Charlie Hebdo, sino también con la libertad de expresión censurada en nuestro propio país, que es muy frecuente. Muy bien, estamos con José Pepe Costa, él es abogado, también periodista, Alcibiades González del Valle, periodista, escritor, profesor, y también con Ezequiel Santagada, abogado. Tres personas que conocen muy bien de esto que queremos hablar esta siesta. Buenas tardes, ¿cómo están, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con usted y con la audiencia. Mucho gusto. Profesor Alcibiades. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, y lanzamos la primera pregunta, porque es lo que la gente también está cuestionando a nivel de redes sociales, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Debe reglamentarse, debe ponerse un cepo a la libertad de expresión y decir hasta aquí es justificable, el resto es un abuso, un exceso, o qué se debe hacer? Bueno, para mí eso está resuelto ya a nivel de derechos humanos y de las cartas de derechos humanos a nivel internacional y en nuestras propias constituciones. Es decir, en teoría, y partiendo de eso, no hay derecho absoluto. Todos los derechos tienen ciertas restricciones o ciertas limitaciones, y esto parte del adagio que siempre solemos escuchar y decir y repetir, que es: mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Esa es la limitación realmente que existe para todos los derechos, incluso para la libertad de expresión, así como existen límites para la libertad de religión y otros derechos. Eso es el primer punto. Y el segundo punto es que eso está dirimido, cuando se presentan casos, obviamente tienen que estar dirimidos por la justicia, por una institución judicial. No se puede propender ni estimular que el debate, más que el debate, el dirimir cuál es el límite o no, esté dado por ejemplo, posiciones de fuerza. Es decir, no se puede hacer justicia por mano propia. Lo que la institución judicial está establecida es justamente para, en casos concretos, como el de Charlie Hebdo o cualquier otro, la institución judicial pueda decir cuál es el límite o si se sobrepasó el límite y se afectó a otros derechos. Y aquí, Pepe, o profesor o doctor, ¿qué pasó? ¿Se sobrepasaron el límite, como dice Pepe Costa, o no? Ahora, desgraciadamente ha tenido que suceder esta inmensa tragedia que a todos nos duele para que se debatiera a nivel universal la importancia y los límites de la libertad de expresión. Porque como toda libertad es responsabilidad. En el caso de la libertad de expresión, sus límites son la Constitución, las leyes y la ética. Se está discutiendo mucho hasta dónde se puede, en este caso un semanario satírico, ofender a una religión, ¿verdad? Yo particularmente, si yo fuese director de un medio, no lo haría, porque lo más íntimo que uno tiene, lo más respetable que uno tiene es su religión. Entonces hay que respetarla.
Eso no quiere decir que no se la pueda criticar, pero ofender no veo por qué se tiene que hacer. Ahora, tampoco esta ofensa se puede pagar como se había hecho con esta barbaridad, este asesinato, tampoco no tiene sentido, ¿verdad? Por eso decía que es bueno debatir hasta dónde el límite. Lo dijo recién Pepe, acá nosotros tenemos en el Paraguay y en todas partes del mundo democrático la limitación, porque la libertad de prensa no significa la libertad para insultar, para difamar, para nada de esas cosas. Coincidentemente, profesor, perdón. Responsabilidad. Claro, tanto lo que dice Pepe como usted tiene que ver con un poco lo explicado por el Papa Francisco. O sea, coincide plenamente con lo que ustedes están diciendo. Claro, para mí sí, tiene razón. Y naturalmente están los que quieren la libertad absoluta y eso no existe. Ahora, doctor, ¿cuál sería el procedimiento en caso de que yo me sienta violada en mis derechos, en mi intimidad por algún tipo de abuso de la libertad de expresión? La justicia. Claro, hay leyes, hay delitos considerados delitos de prensa, delitos... Hay nosotros acá mismo tenemos la Constitución, tenemos el Código Penal, ¿verdad?, que señala una serie de hechos que son delictivos en tanto yo los vaya a... Ahora, hay un punto interesante, profesor Alcibiades, que usted mencionaba, pero que nuevamente se encuadra dentro de lo que es el foro personal. Usted decía, si yo fuera director, pero estos medios existen, y este tipo de hacer prensa existe no solamente en Francia, sino en distintos puntos del mundo. Pero y es aceptado, y es mucho aceptado. Público. Ahora, los que están en el debate acerca de que es una afrenta, incluso el propio Papa Francisco, es como que estos medios no deberían de existir. Esa es otra posición, eso tampoco es aceptado. No le digo que lo haya dicho el Papa, no, el Papa no digo, no, es que yo estaría en desacuerdo tener que cerrarlo estos semanarios, ¿verdad? Que haya una ley que prohíba, por ejemplo, que vaya. En el siglo XIX, en un teatro en los Estados Unidos lleno de gente, ¿verdad?, alguien gritó fuego, y claro, el público salió disparando, desesperado, ¿no? Y después se lo tomó preso a esta persona y quiso hacer valer la primera enmienda que hace a la libertad de prensa, y naturalmente el juez no le dio la libertad que él deseaba, porque imposible, esa no tiene que ver nada con la libertad de expresión. Por eso diga, los límites están en las leyes. El doctor Ezequiel también quiere compartir. Sí, bueno, nos tiene que quedar claro que nuestra Constitución, en el artículo 26, es meridianamente clara en este punto y prohíbe cualquier tipo de regulación legal de la libertad de expresión y prohíbe de pleno la censura previa. O sea, yo en principio puedo decir lo que se me ocurra por cualquier medio de prensa o en cualquier charla entre amigos. Ahora bien, estoy sujeto a responsabilidades ulteriores. Si es que con mis dichos he ofendido el honor o algún otro derecho de alguna persona. Inclusive hay algunas manifestaciones jurídicas sobre este tema. De hecho, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, inmediatamente después de esta masacre, emitió un comunicado donde dejó claramente establecido que la sátira, la crítica satírica, que por definición, basta ir al diccionario de la Real Academia, pretende provocar, hasta inclusive ofender, está amparado dentro de lo que es el concepto de libertad de expresión como elemento necesario para el debate de una sociedad democrática. Tanto es así que en Francia la comunidad musulmana, las instituciones que representan a la comunidad musulmana, llevaron a Charlie Hebdo a los tribunales en Francia. Esto tuvo un pronunciamiento de la Corte Suprema en Francia, inclusive fue tomado este caso por los entes de protección de libertad de expresión y puntualmente de derechos humanos en Europa, y Charlie Hebdo fue absuelto. Hay que entender que el humor de Charlie Hebdo recoge el espíritu del mayo del 68, que era un espíritu crítico, un espíritu casi hasta anárquico. Pero también hay que entender, esa es la cultura de Francia, o sea, es aceptado por los franceses, bajo las leyes de Francia eso estaba perfectamente aceptable, y bueno, es lo que tenemos que hacer. Hubo un caso parecido a principios de los 90 en la Argentina, donde un humorista en el programa de Gerardo Sofovich, como es un programa de variedades, había un cuadro de la Virgen María. Y tuvo un comentario, poco feliz tal vez, respecto del trasero de la Virgen.
Eso, por supuesto, llevó a que la comunidad católica argentina se escandalizara. Y un constitucionalista argentino pidió derecho de réplica. Él dijo, bueno, está bien, a mí puntualmente yo me puedo sentir ofendido, pero esto no estuvo dirigido contra mí. Ahora bien, acá hay una faz colectiva del derecho a la libertad religiosa y el derecho de respuesta en este caso. Entonces pidió un mismo espacio en el mismo programa para que él pudiera desagraviar a la comunidad católica por los comentarios que había tenido este humorista. Ahora, doctor, y tanto profesor como Pepe, ¿cómo le explica esto al grupo fundamentalista islámico? De que ellos tienen otro mecanismo. Si se sintieron agraviados por ciertas publicaciones de Charlie Hebdo, que podrían acudir, por ejemplo, a la justicia para dirimir allí y ver responsabilidad y el castigo incluso, cuando se trata de un grupo tan radical. Iban a perder el pleito, seguro. El problema es, yo creo que ahí es donde el debate va más allá de la libertad de expresión y plantea debates sobre los nuevos fundamentalismos, porque si bien está bien marcado el fundamentalismo extremista de los musulmanes, que hay que diferenciarlo a la religión musulmana en general, sí, claro. Totalmente. También hay fundamentalismo, entre comillas, ilustrados, que pretenden imponer un sistema de pensamiento y un sistema de vida en el mundo. Charlie Hebdo confiesa eso en su último editorial, cuando dice, hay que imponer el secularismo, porque el secularismo es lo que va a hacer que este mundo vaya adelante. Y hay que salvar a todos los que creen en estas religiones del yugo de la religión. Ajá. Eso es fundamentalismo ilustrado del sesentismo, de todo lo que sea, pero es un fundamentalismo, el creerse que claro, pero no llega a la violencia extrema. Bueno, entonces, no hay diferencia. No hay grupos de fundamentalistas paganos que estén matando a fieles. Obviamente, pero estoy señalando una cuestión que no es muy fuera de este contexto, es la irrupción de fundamentalismo que pretenden. Esta es la línea que hay que seguir y todo lo demás está bien. Charlie Hebdo, cuando decía, nosotros no estamos contra la religión, estamos contra los fundamentalistas, decía. Sin embargo, en sus caricaturas no le caricaturizan a un musulmán cualquiera, lo caricaturizan a Mahoma. Y ahora en su editorial dicen, todas las religiones son una mierda, tenemos que salvarle a los creyentes de estas religiones e ir por el camino del secularismo. Entonces, lo que quiero llevar a la cuestión es, claro que es una barbarie lo que se cometió contra Charlie Hebdo. No hay ninguna justificación, ni siquiera una explicación como la que pretendió dar el Papa, que para mí hizo unas declaraciones muy desafortunadas. Pero esto nos tiene que llevar a revisar y a debatir sobre estos excesos que estamos viendo de un lado y de otro. Sí, vamos a terminar, decía un gran filósofo para los que nos creen, que si hacemos el ojo por ojo y el diente por diente, nos quedamos con un mundo ciego. Entonces, caramba, hay que parar la mano en algún momento y hay que pararla desde la ética. Esto, yo decía, esto que hace Charlie Hebdo en muchos casos no es libertad de expresión. Es, para mí, una exacerbación de un instinto y de una necesidad de herir al otro, no de criticar sencillamente. Y ahí podemos estar en desacuerdo y podemos evaluar y los tribunales pueden tener una postura aquí, otra postura allá, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que ver es, cuando te ponen la imagen de un Mahoma con el Corán acá y acribillado a balazos y diciendo, había sido que el Corán no me salva de las balas, en relación a la masacre de más de 100 personas en Egipto. Eso no es humor, eso no es sátira, eso es directamente agredir al otro. Ojo, Pepe, y el otro tiene un colectivo que es una religión. Perdón, ojo Pepe, profesor, doctor, por la interpretación que estás haciendo. No es que, porque esa es la interpretación que se da en todo momento. Vos estás explicando una situación por la gente. Yo estoy más que seguro al salir de este programa va a decir, bueno, Pepe Costa de alguna manera justificó bueno, mira, el atentado. Yo no puedo ser dueño de la interpretación de la gente, pero si querés lo aclaro perfectamente. Nunca justifiqué ni voy a justificar una barbarie como la que se hizo contra Charlie Hebdo. Así como tampoco voy a justificar que en nombre del periodismo, en nombre de la libertad de expresión, se sigan haciendo injurias de ese calibre. Como tampoco justifico
el periodismo de cuarta que se hace en el periodismo basura que todos conocemos. ¿Se puede decir que lo que está haciendo Charlie Hebdo está prostituyendo la verdadera libertad de expresión, violando los preceptos básicos de respeto? Porque muchos defensores de la libertad de expresión absoluta dicen que ponerle límites o reglamentar la libertad de expresión sería de alguna u otra forma decirle a un esclavo que su libertad llega hasta donde llega su cadena. El problema hay que diferenciar muy bien entre esa libertad de expresión y los fanáticos. Sucede que todas las religiones, extrañamente las monoteístas, ¿no?, como los judíos, los cristianos, musulmanes, son los que más problemas tienen con grupos fundamentalistas, ¿verdad? Y son estos los que están causando los problemas. Y eso tenemos en caso, acá en el Paraguay, en cosas tan sencillas como el deporte. ¿Cuántos olimpistas murieron en manos de los cerristas y cuántos cerristas en manos de los olimpistas? Por nada, porque tenía una camiseta, porque perdió su... Cosa como esa, ¿verdad? Y fíjense si esto llevado a una dimensión como la religiosa, fíjense ustedes cómo esto es chiflado. Porque además todos estos componentes, incluyendo las barras bravas, están compuestas por asesinos potenciales. Allí, partiendo de la base, me gustaría que Ezequiel pudiera complementar la idea porque noté como que quería contraponerse a lo que decía Pepe. Ya después de la pausa vamos a aclarar su posición. Pareciera como que estamos entrando en el aspecto de los matices, de qué es lo bueno, qué es lo malo, esto es lo permitido, esto no es lo permitido. ¿Quién en todo caso debería erguirse como la institución para determinar esto no debe existir? Porque esto no es libertad de expresión, no, esto no es comunicación, esto es una afrenta, es como salir con las armas y empezar a tirotear, haciendo una analogía. Pareciera ser como que hacia allí apuntaba Pepe con lo que decía. Esto decía el Papa Francisco, contribuyendo quizá a la polémica si es correcto o incorrecto, encendiendo aún más las crispaciones entre bandos en oposición. Escuchen. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Bueno, se malinterpretó de la perspectiva que podría entenderse también como una justificación final de la violencia. No se escuchó el Y como Papa. un discurso quizá un poco solapado allí de atenuar su posición diciendo que obviamente la violencia en sí no puede ser justificada. Básicamente yo no encuentro diferencia entre Claro, lo que dijo el yo no Papa y lo por que eso, están mencionando sí. aquí nuestros panelistas. Sin embargo, el señor Pepe se siente ofendido o sintió que las afirmaciones fueron desafortunadas, querido profe. No, yo creo que fueron desafortunadas en el sentido de que, y ahí no se escuchaba la última parte que decía, eso es normal, porque eso podría ser, digamos, natural, pero normal no debería ser. ¿Sí? Hay mucha diferencia entre una palabra y la otra, es decir, porque si no, generaríamos la impresión de que a cualquier ofensa debiera generarse una reacción violenta, y es lo que se debería pretender evitar en un mundo civilizado, toda vez que estemos en un mundo civilizado. Es eso, exactamente. Yo comparto con Pepe esa posición. Para mí fueron un tanto desacomodadas. Quizá el posicionamiento político no era oportuno, para decirlo de esa manera, y mucho menos hacer la analogía con una cuestión cotidiana, cuando fue un atentado terrorista. Ahora, ¿querías decir, Ezequiel, algo con respecto a todo lo que estaba diciendo Pepe anteriormente? No, totalmente. Yo estoy, a diferencia de lo que opina Pepe, total y absolutamente a favor de que existan medios como Charlie Hebdo. De hecho, sin ir más lejos, tal vez no hablando de religiones, basta leer algunas publicaciones que tenemos acá en diarios de primera línea, por ejemplo ABC, cuando ridiculiza, o sea, satiriza a más de un político. O sea, no habría mayor diferencia entre hacerlo con una religión o hacerlo con un político. Y puntualmente ahí lo está haciendo, y a veces hasta contra la clase política, lo cual me parece perfectamente válido, porque es lo que enriquece el debate democrático en nuestras sociedades. Yo puedo entender que la gente se pueda sentir ofendida en su aspecto más íntimo. Y puede tildárselo inclusive de fundamentalismo, vos habías mencionado fundamentalismo ilustrado. Pero hay una diferencia enorme entre hacer una caricatura, por más ofensiva que pueda ser, y matar a alguien. Creo que son absolutamente incomparables, Pepe lo dejó en claro, pero y porque son incomparables, por eso mismo no son equiparables. Los límites a la libertad de expresión están en promover la afectación a la libertad, a la vida o a la salud de las personas. Por ejemplo, cuando hay leyes que censuran el nazismo,
¿por qué están censurando el nazismo? Pues yo puedo ser nazi. Sí, perfecto, pero la ideología nazi lo que promueve es la eliminación de un grupo étnico por el solo hecho de serlo. Como ocurre en Estados Unidos. Exactamente, no, pero como ocurre en muchos de los países de la región, donde profesar, o sea, uno puede decir, sí, soy nazi, no hay ningún problema, pero si a eso lo lleva a decir, hay que matar a determinado grupo étnico, eso ya se convierte inmediatamente en un delito, y creo que el límite de la libertad de expresión está ahí. En el caso de Charlie Hebdo, uno puede sentirse ofendido, pero esto no fue solamente contra la comunidad musulmana. Ustedes estaban pasando recién algunas viñetas que son absolutamente ofensivas, entiendo, para cualquier cristiano. Había uno donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un acto sexual. O sea, realmente es fuerte, totalmente. Digamos, hay otra donde hay un imán, donde hay un rabí, donde hay un sacerdote que están con las piernas encima de una mujer que está en posición de gateo, diciendo, en esto estamos todos de acuerdo. O sea, es un humor que puede no gustar. Personalmente no creo que sea el que más me guste, pero creo que tienen todo el derecho de existir y creo que es sano para aumentar el debate en una sociedad democrática. Y para nada está justificado, por supuesto, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, una reacción desmedida. En cuanto a las declaraciones del Papa, como bien dijo Pepe, digamos, tenemos que, parte de vivir en democracia, parte de tener una cultura de la tolerancia es, bueno, aguantar que se critique nuestra fe, aguantar que se critiquen nuestras ideas, tenemos el mismo derecho de hacerlo. Ahora, respetando a todas las religiones, yo no entiendo que pueda haber un Dios que se enoja. Totalmente. Un Dios que se ofende. Un Dios que está triste y hay que consolarle. Pero ¿qué clase de Dios es ese? Bueno, incluso le dice, vamos a vengarle. Claro, pero eso es justamente el extremismo y el fundamentalismo, claro. Porque las personas sí pueden enojarse. O sea, es más, todos tenemos la misma dignidad, lo dice la Carta de los Derechos Humanos, somos iguales en dignidad y en derechos. Pero quiero hacer dos puntualizaciones. Primero, yo no estoy de acuerdo en que desaparezcan estos medios ni que se los haga desaparecer. Buenísimo. Creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión exigen que haya todo tipo de medios. El público va a hacerlo desaparecer, claro, o no. Pero además, que sí sepan cuáles son esos límites en los cuales se tienen que manejar. Con sanciones, quizá. ¿Perdón? Con sanciones que pueden ir con determinaciones obviamente, pero siempre, insisto, por los medios institucionales. Hay una justicia que funciona y que va a hacer el requerimiento cuando haya una persona o un grupo afectados. Los derechos son también individuales, pero son también colectivos. Por eso mismo. Y lo otro es que, claro que hay sátira y hay humor en Charlie Hebdo, pero hay muchas de sus recurrencias expresivas que no son precisamente eso, nada más. Si uno se pone a evaluar, y cuando se evalúa el ejercicio de la libertad de expresión se hace caso por caso, si uno se pone a evaluar, va a encontrar con sano criterio que hay intención de dañar. O sea, ¿qué necesidad hay de caricaturizar al Dios de los no sé cuántos millones de cristianos en una posesión sexual como esa? ¿Hay alguna necesidad? No hay ninguna, salvo la de herir. Es más, y lo dice Charlie Hebdo en su último editorial. Estos que creen tenemos que hacerlo salir del yugo de la religión. Es decir, su objetivo es... Perfecto, pero llegan al punto de publicarlo y no hacer nada más que eso. Magnífico. No, obviamente, pero obviamente. Lo que yo digo nomás es que Charlie Hebdo mismo está confesando que tiene una postura fundamentalista. Perfecto, pero ante el sistema jurídico francés eso fue perfectamente válido. En un caso. En un caso. Perfecto, pero fue en un caso. A lo que voy. No es que le dio carta para que haga lo que quiera. No, pero en ese caso le dijo esto es perfectamente válido. En ese caso. Ahora bien. Ya queda un precedente también. Pero claro, pero esto varía caso por caso y sociedad en sociedad. O sea, tal vez ese mismo estándar o esa misma situación no sería válida acá en Paraguay, en los Estados Unidos o en Israel o donde fuera. ¿Sí? O sea, estos son casos fronterizos, por eso se da este debate, donde podemos tener muchas coincidencias, pero en las cuestiones tal vez más fronterizas es donde empieza a haber diferencias. Y esto es fronterizo. Esto definitivamente es fronterizo, esto no cabe la menor duda. Y creo que las posturas están, o sea, habría que evitar este tipo de publicaciones. Algunos van a sostener eso, otros, y yo me incluyo, para nada, porque creo que facilitan y enriquecen el debate democrático, por más mordaz que sea. Ahora, ¿qué pasa si un órgano jurisdiccional
digo, salvando las distancias y también el criterio jurídico que impera en Francia, ¿qué pasaba si la corte francesa determinaba que la sodomización que publicó Charlie Hebdo es un tipo de humor satírico no válido porque se considera una afrenta y es una provocación directa que puede desencadenar en muerte? Y dice, este tipo de publicaciones ya no. ¿Sería un atentado contra la libertad de expresión? Bueno, habría que verlo, pero en ese caso lo que habría es, bajo las reglas de libertad de expresión, hubiera sido considerada una responsabilidad ulterior y hubiera ocurrido a distintos grados de sanción que podrían haber ido desde de un derecho a réplica, por ejemplo, a comunidad musulmana, cristiana o judía, o bien inclusive hasta una indemnización. Como por ejemplo a partir de ahora, vamos a hacer de los efectos ulteriores como usted está señalizando. A partir de ahora se determina que satirizar a Mahoma es ya incurrir en una especie de delito. No se puede tomar ese tipo de determinaciones generalistas. Totalmente. No se puede. Eso no se puede. En un caso específico, esta caricatura ha incurrido... Exacto. Y esa caricatura. Después lo que venga es... Pero se puede determinar así. Claro que se puede. Analizando el contexto y los efectos de la Claro, publicación. pero nunca jamás en una ley, que eso es lo que prohibiría nuestra Constitución. Pero por encima de esa ley está la reacción de estos fanáticos. Fíjense que con esa edición, que se fue a 5 millones de ejemplares, estaba habiendo reacciones en distintos países árabes, unas reacciones violentísimas. Claro, en Níger hubo 10 muertos el fin de semana. Sí. Lo que pasa es que la línea es tan Entonces, ¿qué ley, ni qué ética, ni qué constitución puede atajar a estos fanáticos? Imposible. Tomando el ejemplo del profesor, simplemente, ¿qué pasaría si ABC, Última Hora o algún otro medio empieza a atacar a la barra brava de Olimpia? Permanentemente, o la de Cerro Porteño, permanentemente, va a obtener una reacción por parte de esa gente. Y Seguro. muy violenta, por cierto. De hecho, un colega periodista, Robert Singer, había tenido problemas con una de las barras, justamente a raíz de su... Fanatismo. No, a raíz de sus críticas y del fanatismo del otro lado. Ni quiero imaginarme lo que sería, por ejemplo, un tipo de humor de Charlie Hebdo, futbolístico. Yo no creo que haya que censurar ese humor. Ese humor existe y debe seguir existiendo, pero hay que estimular el debate sobre si es necesario llegar a ese tipo Pero de... ¿qué pasa cuando es permanente? Cuando es sistemático. Pero, a ver, vamos con ejemplos futboleros. O sea, Cerro Olimpia. Cada vez que hay un clásico, y esto en cualquier oficina ocurre, en grupos de amigos, empiezan las críticas mordaces, hirientes. La idea es no llegar a los golpes con eso, o sea, y esperar al próximo clásico para que cuando el otro gane, devolvérsela. Y eso es libertad de expresión. ¿Cuál es la diferencia en que lo hagamos por un fanatismo deportivo o un fanatismo religioso? O sea, tenemos el mismo derecho de provocar, si se quiere, de molestar al otro, pero ¿cuál es el límite? No agredirnos, o sea, es parte, hasta inclusive es divertido a veces, o sea, ¿a quién no le da gusto? Está esperando el clásico para poder cargar al amigo al otro día. Yo creo que vos dijiste el límite, no agredir, pero no agredir ni física ni verbalmente. Pero la agresión es verbal. Cuando vos estás agrediendo a un cerrito de olimpista, la agresión verbal muchas veces es el último paso previo a la agresión física. Puede ser, pero hasta ahí llegamos. O sea, el último paso es la no agresión física. O sea, insisto con esto, la provocación verbal, el molestar al otro, siempre y cuando Fíjate vos que la injuria verbal en el derecho existe. No, por supuesto. Y es uno de los límites de la libertad de expresión. Pero ¿dónde está el límite, Pepe? No, lo estás haciendo con intención crítica. ¿Qué pasaría si en este momento Alá y Mahoma están matándose de risa de todos los chistes que se le hacen? Es muy probable que seguro. Porque tiene que tener un sentido del humor. Es muy Y probable. acá matándonos en serio. Estaban en la tierra. matándose de Lo que pasa risa es que no los somos dos. dioses, Entonces, pues, mirá lo maestro. que Somos estos humanos, tipos ese Bueno, también hay que entender, no sé cómo será el Dios de los musulmanes, pero uno de los Pues tiene que principios tener elementales humor, del sí. Dios de la fe judeocristiana es la omnisciencia, como que Dios ya lo sabe todo. Entonces se presupone que ya conocía los chistes de... Ya se vio, hermano. Esa explicación escatológica es digna de respeto. Está bueno. Muy bien, espectacular. Muy bien, gracias por su tiempo Gracias a y por ustedes. esta claridad conceptual que nos permite a nosotros y también a los televidentes comprender verdaderamente cuál debe ser el límite de la tolerancia y entender que si hay algún tipo de reproche a conductas inapropiadas, están los órganos jurisdiccionales. De ninguna manera tomar las armas para tirotear al vecino porque se burló de su club. Bueno, gracias por su tiempo nuevamente.